otro pedacito de la charla. Vamos a tratar de hacerlo más dinámico hoy, no cargarlos con tanta información porque me di cuenta que en la última presentación tal vez había demasiados datos, demasiada cosa. Y esto toca de a pocos para que nos llegue más o menos bien. Voy a compartirles la pantalla. Yo no los voy a ver, entonces cualquier cosa ustedes que no tendrán me la dejan saber de viva voz porque yo no los puedo leer. Ese es un lío. Entonces me toca así de viva voz. Bueno, vamos a empezar por aquí. Alguien que me diga qué se ve acá. Aló. Aló. Se ven monitos. Se ven monos, muy bien, estamos en una clase de primatología, se ven monos. Está muy bien, se ven monos de diferente clase. Hay unos que yo diría incluso, ¿cómo es posible que los metamos dentro de un solo grupo, un solo orden, si estas cosas se ven bien distintas entre sí? Tienen sus similaridades, pero pues de entradita alguien que ve esta imagen, o más bien les hago esa pregunta, ¿será que estos monos todos hacen lo mismo? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Será que hacen lo mismo? Bueno, ¿para qué tenemos esta clase? ¿Para qué quedamos en que aquí íbamos a tener esta clase? Y es que para interactuar. Si no vamos a interactuar, no vamos a tener ninguna clase de esto. Yo no puedo leer, es que esa es la cosa, me toca escuchar. ¿Será que estos monos hacen lo mismo? ¿Sí o no? No, no hacen lo mismo. No creo que hagan lo mismo, profe. No. Es una pregunta así medio filosófica, pues todos son monos, algo harán parecido y si hacen cosas, y si hacen las mismas, o sea, si hacen el mismo tipo de cosas, la harán en modos diferentes. Eso que les acabo de decir es el mensaje de fondo de la presentación que vamos a tener hoy. Ese es el mensaje de fondo. Miren este dato tan interesante. Si nosotros evaluáramos el éxito que tienen los organismos en la naturaleza, no. Si nosotros evaluáramos el éxito que tienen los organismos en la naturaleza de acuerdo a qué tan buenos son produciendo formas de lo mismo y tomáramos como un proxy, por ejemplo, la biomasa, los primates serían la estrategia más exitosa en la actualidad, la más exitosa dentro de los vertebrados existiendo en ecosistemas tropicales. Ojo, porque lo que les estoy diciendo es palabras pero mayúsculas. Estoy diciendo en resumidas cuentas, los primates son la forma más exitosa en los bosques tropicales de vertebrados. Uno diría, pues está chévere la cosa. Y yo los invito a pensar a ustedes cómo estará la complejidad de un bosque tropical con respecto a otro tipo de ecosistemas. O sea, ¿cómo comparamos complejidad entre un bosque tropical y la Antártida? O un bosque tropical y un desierto. Todos tienen complejidad, pero si nosotros comparamos, por ejemplo, número de especies en un bosque tropical y número de especies en un páramo, o comparamos número de especies, procesos, funcionalidades en un bosque tropical y una sabana o una tundra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que realmente les estoy diciendo yo a ustedes? Los primates son los organismos a la fecha más exitosos en términos de entender la complejidad de la naturaleza. Somos. Hay alguien está intentando entrar acá. A ver, ¿quién está intentando entrar tarde a esta clase? A ver,
Voy a dejar de compartir y voy a volver a la clase. Admitir. Bien, ya estamos ahí. Vuelvo a compartir. Entonces, mensaje de fondo. Los primates son los vertebrados que han podido mejor dar cuenta de la complejidad de los bosques tropicales. Y cuando nosotros involucramos el concepto, acompáñenme en este viaje, es un viaje para biólogos, no es para otro tipo de gente. Este viaje requiere que todos nos metamos en el rollo de justamente el entendimiento de la complejidad. Cuando usted se mete en el tema de la complejidad, inmediatamente tiene que lidiar con el concepto de conocer, del conocimiento. Entonces viene el rollo de qué es lo que conocen, cuál es el pedazo de conocimiento que está contenido en los primates que les ha permitido esa condición de ser los más exitosos en los bosques tropicales. Y ahí viene un proceso, digamos, nos invita a nosotros a pensar en qué forma es que nosotros como seres vivos conocemos. Nosotros tenemos un tipo de conocimiento que es lo que aprendemos, por ejemplo, lo que aprendí yo hoy en esta clase. Y está bien, o sea, reducido en el tiempo. Pero cuando tú miras, por ejemplo, tu genoma, pues ese genoma ha estado constituido a partir de una serie de pruebas y error y maneja un bagaje informático con respuestas, incluso algunas de ellas restringidas, específicas de ciertas situaciones, que uno podría interpretar eso como un conocimiento. Y eso es el sistema es un sistema evolutivo. Y si hay un conocimiento de los bosques y los primates, pues estamos hablando de un proceso coevolutivo entre bosques y primates. De ahí ese es uno de los mensajes, digamos, de fondo que quisiera yo dejarles y que ya lo hemos hablado en las otras clases. Estos animales han coevolucionado con esos sistemas y esto les da un conocimiento y no es cualquier tipo de conocimiento, son de los exitosos en hacer esa tarea. Y aquí viene el rollo, o sea, porque si nosotros evaluamos, como les decía yo a ustedes, en términos de biomasa, ¿qué están haciendo bien estos organismos? Estos organismos están haciendo bien transformando materia y energía del sistema, de la afuera, en materia y energía dentro de sí. Eso es un problema, porque si se va energía de la que consumes, pues no tendrían biomasa y no podrían más individuos, no tendrían numerosos ni diversos ni nada de eso. Entonces, en últimas, el tema de las relaciones ecológicas y muchas de las relaciones evolutivas son un tema de costo-energía. Y estos primates, digamos, entonces, en este conocimiento, ellos pueden identificar varias cosas de los recursos que están allá afuera, porque esos recursos varían en varios aspectos. Varían en su valor nocional, varían en su distribución espacial y temporal de este espacio, en cantidades que vas a encontrar. Y todo esto representa una negociación que tiene que darse del organismo, se está dando constantemente. Implica, en últimas, y esta es la palabra, digamos, de la tarde, implica toma de decisiones. Y si uno hiciera predicar esta lógica, o esto que les acabo de decir, la lógica que les acabo de decir, diría uno, los primates son muy buenos tomando decisiones con respecto al uso de su ambiente. Tienen el movimiento adecuado suficiente para tomar decisiones en términos costo energético, para aprovechar su entorno. Han sido seleccionados en ese sentido. Yo podría decir, sí, cualquier, pero lo que pasa es que estos son los organismos preponderantes dentro de los vertebrados en los bosques tropicales en biomasa. Juegan un papel importantísimo en esa dinámica, están inmersos en esa lógica. Entonces, sus decisiones son las indicadas, o han mostrado eso la evolución. Y esto sí nos lleva, nos empuja
directamente a asimilar otro concepto, y es cómo le llamamos al conjunto de decisiones que tiene que tomar un organismo para obtener sus recursos. A ese conjunto de decisiones que toma un organismo para obtener los recursos que le son necesarios es lo que nosotros llamamos el forrajeo. Y entonces el forrajeo es una estrategia. Es una estrategia en el sentido de que ha sido seleccionado. Cuando yo digo estrategia, o cuando uno habla de algo estratégico, implica que la regla de juego es que no se salga más energía de la que entra, o que entre más energía de la que sale. O sea, hay un proceso que en ingeniería se llama optimización en el manejo de la energía. Entonces, es lógico pensar que a pesar de que hay estrategias de forrajeo, y vamos a ver ahorita, que no necesariamente tienen que tener como un eje, digamos, la optimización, sí hay una tendencia evolutiva a que las estrategias de forrajeo hayan sido direccionadas de alguna manera por la optimización en el manejo de energía, qué tanto entra y qué tanto sale. Bien. Y en ese conocimiento entonces se pregunta uno, ¿cómo saben los primates dónde están sus recursos? Estamos hablando de cualquier ambiente, pues estamos hablando de, bueno, primates hay en muchos ambientes, pero estamos hablando en términos, digamos, de ponerle un escenario evolutivo a los primates de los bosques tropicales, que son sistemas complejos, con un montón de elementos y un montón de dinámicas. Entonces, la pregunta de dónde están los recursos, cuando uno habla de un bosque tropical, no es que estén por todos lados. Pueden eventualmente estar en todo lado, pero pueden estar difusos entre mil opciones que no son necesariamente la mejor decisión. Un concepto que vamos a ver más adelante, pues al final de esta charla podamos introducir algo de eso, se llama el área de dominio vital, el área de un organismo. Ahorita lo vamos a definir mejor. Esta es la manera como de caricatura en que lo vamos a definir por ahora para comunicarnos, para charlar. Pero en esa área en la que se mueve un primate de tamaño mediano a grande, en un bosque tropical puede haber hasta 100.000 árboles. Y de esos 100.000 árboles, pues no todos están ni fructificando ni produciendo recursos al mismo tiempo. El número de árboles que pueden estar fructificando o produciendo un recurso importante puede ser una fracción muy pequeña, 50, 4.000 árboles. ¿Cómo saben los primates cuáles son esos árboles que están produciendo? Y llegado el momento, ¿cómo saben ellos o cómo hacen para tomar sus decisiones? Y viene otro mensaje comercial. Recordemos que este curso estaba diseñado para enseñarles a ustedes a moverse en el campo, a leer a los primates en el campo. Todavía está, digamos, presentado en ese sentido, tiene esa expectativa. Y esa es una de las preguntas que tiene que hacerse un primatólogo apenas pisa el campo. De este ambiente que estoy viendo yo, ¿qué es lo que está viendo un primate? ¿A qué es que le está apuntando? Y aquí vemos, entonces hay unas pistas y muchas de esas pistas estarán, digamos, dictadas por los sentidos. La visión, el olfato, el gusto, la audición, el tacto. Y de hecho, pues ya hemos visto en otras instancias, vamos a ir a detalles sobre eso, como por ejemplo la visión de los primates es una de las más elaboradas, involucrando incluso el color, dicromático, tricromático, en primates, digamos, más elaborados. Pero ellos tienen una diferenciación, un nivel, digamos, de resolución del mundo bastante amplio. O sea, el aparataje sensorial, el sistema nervioso central, ha sido seleccionado en estos organismos en ese sentido. Vamos a volver sobre este tema de lo sensorial, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Hay una serie de pistas, o sea, ellos como aparatos, como maquinarias biológicas, están dotados de las herramientas sensoriales que les permiten relacionarse con el medio. Y ya vemos por qué en algunos sentidos, digamos, muy elaborados. Pues claro, porque es que el problema que tienen enfrente de ellos es la complejidad.
el discernimiento y la toma de decisiones en los sistemas complejos, que eso pues no es menor. Miren ustedes, por ejemplo, acá, si yo fuera este primate, este saimiri, este monito ardilla fraile, le dicen también a esto, hasta capuchinos les dicen a esto también. ¿Qué es lo que debo comer? ¿En qué momento? ¿Me lo como todo? ¿Como lo más que puedo? ¿Hay una decisión? O sea, ¿qué prioriza? ¿Qué deja de último? Si come mucho de uno, ¿qué efecto tiene eso? Si come mucho de otra cosa. Entonces miren ustedes que en un sistema complejo que tiene una oferta que puede llegar a ser diversa, la toma de decisiones de cuánto y qué comes no es simplemente llenarse la barriga. Porque qué tal que tú consumas 10 pepas de una palma y resulta que tienes que empezar a digerirlas 3 días, y el último lo tuviste muy poco, pero simplemente pues no puedes comer nada más. O te está privando de ciertos metabolitos que son importantes para tu fisiología, o lo que estés necesitando en ese instante sea otro tipo de recurso, más energético, menos estructura. Entonces, realmente el ajuste de la dieta pasa por este filtro de la toma de decisiones y el temprano. Volviendo al tema de cómo encuentra los primates los recursos que son importantes, pues no solamente, digamos, ellos tienen la unidad a través de su sistema sensorial de identificar qué fruto es diferente de este otro fruto, sino los primates son muy capaces de reconocer su entorno, el paisaje que los rodea. Les pongo una sencilla que descubrí yo mismo la descubrí cuando seguía primates. Yo decía, pero ¿por qué en determinado momento cuando mi grupo, el que yo seguía, llega a este punto, sale derecho en una dirección, en línea recta? Y mientras cuando iba en otro lugar, su área de dominio vital, de su espacio, el movimiento era más azaroso, más zigzagueante. Y había momentos en los que se iba derecho y llegaba a un específico de recursos. Eso lo vi la primera vez que me subí a un árbol a tomar muestras vegetales. Pues claro, es que la selva desde arriba se ve diferente. Y los primates son muy capaces de conocer arquitecturas, por ejemplo, un parche de palmas o un parche de un árbol que es emergente, que son puntos de referencia que ellos conocen bastante bien, o hasta dónde llega el río, dónde cambia la vegetación del Igapó y dónde se hace tierra firme, y si esos frutos que están ahí en general son más dulces, son más productivos, son más gordos, son más flacos. O sea, los primates son muy capaces de empezar a entender, digamos, toda esa complejidad, desde la topografía hasta qué tipo de formaciones vegetales hay, qué formas de vida hay ahí, si son arbustos, árboles, palmas, lianas, si hay arquitecturas diferentes, si hay muchas ramas, si hay pocas ramas, por dónde se mueven, en qué densidad están esos recursos cuando se encuentran y qué tan accesibles son, si tienen espinas, si no tienen espinas, si hay una rama que les permite llegar o no. Entonces, ellos tienen una representación de su entorno en sus cerebros bastante elaborada. Y por ahí derecho, pues también hay análisis bromatológicos. O sea, ¿en qué sentido? O sea, una vez el fruto es consumido, pues eso tiene un efecto dentro del primate, lo que les decía yo a ustedes ahora. Entonces, hay recursos que los dejarán más satisfechos, hay recursos que son mucho más enriquecidos, que les permiten desarrollar otras actividades, y ese conocimiento se va dando en la medida de que ellos vayan utilizando esos recursos y generando una memoria sobre esto. No todos los recursos son igualmente, digamos, aprovechables, y aquí va un videíto en el que vamos a ver a uno de mis primates favoritos, es un moicero. No le veo la cara, parece que es un zapalloso, es un Zeus, pero vean ustedes que es muy capaz de utilizar herramientas para acceder a un recurso.
Utilizar herramientas no gratis, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir un montón de toma de decisiones e inversión de energía para que esto se dé de la manera indicada. Bien. Y esos recursos que están allá afuera, aparte de eso, son competidos por otra serie de organismos. Yo voy a pedirles un favorcito, que paremos acá un segundito, ya vengo. Bien. Qué pena. Bueno, ahí que estamos viendo. Estamos viendo la presentación. Alguien que me responda. Sí, profe. Bueno. Sí, aparte de eso, digamos, esos recursos son competidos por otros organismos. Entonces, el nivel de aprendizaje no simplemente involucra el conocimiento que ellos tengan de las plantas, sino qué otros organismos están utilizando esos recursos. Un ejemplo sencillísimo que les pintaba yo en alguno de los videos. ¿Quiénes usan, por ejemplo, estos frutos muy directamente? Más que los vertebrados, insectos. Y esos insectos se los comen y los frutos se dañan, se fermentan y ellos tienen que aprender, o sea que cuando el fruto tiene algún tipo de característica, pues ya su valor nutricional por el uso que se le ha dado o le ha dado otro organismo, pues ya no es el mismo, por ejemplo. Todo esto entonces nos lleva al concepto central de esta tarde, con el que quiero que englobe la charla de hoy, que se llama la teoría del forrajeo óptimo. Pues ya tenemos claro qué es el forrajeo y hemos ido aterrizando a que ese forrajeo, cuando tiene como una medida el costo-beneficio y nosotros asumimos que la evolución ha favorecido un mayor beneficio que costo, estamos hablando de una teoría de forrajeo óptimo. Este es un concepto obviamente de la economía, del costo-beneficio. ¿Cómo se mide el costo usualmente en lo práctico, en los estudios primatológicos? Pues usualmente se mide en el tiempo. ¿Qué tanto tiempo le gasta a un individuo acceder a cierto curso? Y el beneficio, ¿cómo se mide? Se mide en recurso calórico. Ya empezamos a pensar nosotros que hay cosas que en campo nosotros no podemos hacer. ¿Qué sería ideal? Saber que si un primate está consumiendo este fruto específico, nosotros supiéramos inmediatamente cuál es su valor nutricional, qué tanta proteína tiene, qué tantas vitaminas le aporta, qué tantos carbohidratos le da, qué tantas grasas, ácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es difícil. Nosotros sí tenemos que tener una idea y faltan estudios, digamos, en ese sentido para muchas especies tropicales, poder saber nosotros cuál es su valor nutricional. Eso nos daría unas pistas supremamente importantes de cómo se están dando esas decisiones y qué significa para la vida la dinámica del bosque, que haya recursos con diferentes tipos de características bromatológicas, se llama esto bromatología. Beneficio en consumo medido en calorías, sería algo de lo que podríamos nosotros, por ejemplo, saber de esos análisis bromatológicos. Pero en resumidas cuentas, para lo que nos compete a nosotros en esta clase, yo quisiera que se quedaran con estas dos últimas frases que están acá abajo. En la
el forrajeo óptimo se persiguen dos objetivos. El primero es minimizar el tiempo de búsqueda y consumo y al tiempo, en la misma instancia, maximizar la cantidad de calorías consumidas. Minimizar el tiempo de búsqueda y consumo y por el otro lado maximizar la cantidad de calorías que se consumen. Entonces, el tiempo de forrajeo, y aquí saquen un cuadernito, porque esto es echándole matemática, pues no una matemática requete compleja, pero sí, el tiempo de forrajeo se divide en dos, teóricamente, tiempo de búsqueda y el tiempo de manipulación, captura e ingestión. O sea, una cosa, eso en el sentido, digamos, como práctico. Esto nos va a ayudar bastante. Entonces, la energía, que está representada aquí por esta E en amarillo, estará inversamente relacionada a la sumatoria de cuánto tiempo gasta un individuo encontrando un recurso y luego, una vez encontrado, manipulándolo y consumiéndolo. Ahí viene un elemento, digamos, muy práctico. Nosotros podríamos despejar esta ecuación de la energía, ¿cierto? O hacer una relación, pongámoslo, digamos, más indirecto, hacer una relación en que si algo cuesta poco encontrarlo y el consumo es rápido, pues realmente el gasto de energía es bajo para el primate. Pero si hay un recurso que para encontrarlo se demoró quién sabe cuánto y luego el tiempo de manipulación es extenso, pues ese es un recurso que consume mucho más energía. ¿Qué no sabemos? No sabemos la naturaleza bromatológica de ese fruto particular o ese recurso en especial. Esto podría extrapolarse también a un insecto o a un exudado o a cualquier otra cosa que consuma un primate, un meristemo, flores, polen, lo que sea. ¿Qué tan fácil es consumirlo? ¿Cuánto tiempo, medido en tiempo? ¿Y cuál es el gasto energético? Que no sabemos en campo, no sabemos muchas veces qué representa esto en términos energéticos. Bien. Entonces, las preguntas estas fundamentales: ¿qué comes? ¿Dónde encuentras tu comida? ¿Y qué patrón de búsqueda debe adoptar el primate para hacerlo de manera fundamental, efectiva? Pues son las preguntas las preguntas clásicas, las preguntas claves de la ecología de los primates, preguntas fundamentales, es lo que quería decir. Esto, ¿qué comes? ¿Dónde encuentras tu comida? ¿Y cómo haces para encontrarla? Y entender estos tres elementos nos ayuda a nosotros, digamos, a también clasificar y diferenciar cuáles son las diferentes estrategias que han sido seleccionadas dentro de la gran estrategia de los primates. Hay aquí una salvedad ya más de orden conceptual. Entonces miren ustedes que cuando uno habla de forrajeo óptimo está hablando de algo que se seleccionó evolutivamente. No quiere decir que en cada momento el organismo esté aplicando la teoría de forrajeo óptimo. Estamos hablando de que muchos de estos elementos han sido seleccionados, incorporados dentro del bagaje genético de los organismos, dentro de su capacidad de acceder a ciertos recursos, en cierto modo, pero que la decisión particular sobre el uso de un recurso o no puede estar influenciada por más de una fuerza selectiva, ¿sí? Elementos, por ejemplo, ecológicos, cosas que operan más en lo local. Entonces, el forraje óptimo no describe los mecanismos causales inmediatos, sino nos ayuda a entender cuál es el contexto, digamos, evolutivo en el que puede haberse seleccionado una estrategia. Hay también hay unas aproximaciones que se han dado frente al entendimiento del forrajeo óptimo, que son unas teorías accesorias, son en últimas lo mismo, pero son maneras prácticas que nos permiten a nosotros aterrizar el tema del forrajeo óptimo en lo práctico. Y son la teoría de la demora
delay, le dice esto, de pronto está mal traducido al español, de pronto tiene otro nombre más chévere, pero es el delay cuando tú retrasas, digamos, el uso o el consumo de algo o la selección de un parche específico de vegetación, y la teoría del abandono de parche, o sea, cuando tú decides que usar determinada área o usar determinados recursos estuvo bueno. Y eso son dos maneras, digamos, interesantes de aproximarse al tema del forrajeo. Hay una serie de reglas, y yo espero que todas estas reglas las tengan ustedes muy a flor de piel cuando piensen en todo esto y cuando se las pregunten. ¿Quién está ahí escribiendo algo? Alguien que me diga si ve si hay un mensaje o algo. Yo aquí no veo nada. La regla de la maximización. ¿En qué consiste esa regla de la maximización? Del área en la que se mueve el primate, va a haber un mayor número de visitas a aquellas áreas donde la densidad del recurso sea mayor. Todas estas reglas parecieran muy tontas, pero ustedes no saben la ayuda que le presta a uno al tratar de entender, digamos, la ecología de los primates. ¿En qué momento se está dando este tema de la maximización? O sea, usan con preponderancia esas áreas donde los recursos son más densos. Hay otra regla, se llama la de la igualación, y es la división del tiempo de forrajeo entre áreas en proporción directa a las densidades de esos recursos. Entonces, no solamente usan aquellas áreas en las que haya más densidad de recursos, sino son capaces de distribuir su tiempo proporcionalmente de acuerdo a la oferta. Miren ustedes que cada una de estas reglas le marca a uno como una estrategia de forrajeo. Así quiero que lo vean. O sea, ojo con esto. Entonces ya llevamos dos, maximización. Usas aquellas áreas donde el recurso esté más densamente concentrado. Está bien, ¿no? Siempre y cuando las puedas identificar. Igualación. Usas todas las áreas en proporción a la densidad de recursos que tengan. Tercera regla, satisfacción. Permanencia en áreas con una densidad de recursos suficientes para satisfacer las necesidades inmediatas. Entonces, realmente tú te quedas en un área, no tienes necesidad de moverte en algo. Si esa área te está prestando, te está dando los recursos que estás necesitando en ese momento. No hay una necesidad intrínseca de estarse moviendo, de maximizar algo. Ahí tienes, encontraste lo que necesitabas, ahí te quedas. Muestreo óptimo. La visita a áreas que ofrecen una mayor densidad de recurso en el momento, pero como cuando introducimos el término en el momento, quiere decir que el mate tiene conocimiento sobre cuál es ese momento. Entonces dice, me voy para allá donde hay un parche de palmas porque están en producción. O sea, implica que él tenga esa memoria espacial, esa memoria en general de recurso, para que diga, no, me regreso allá donde está ese parche. O sea, ya sabe que va a encontrar el recurso, hay una optimización. La energía que está invirtiendo se va a representar directamente en la consecución de ese recurso. Y el último, pues sería al azar, pues realmente no hay un divagar por su área, el área que utilice ese primate, y lo que vaya encontrando, sin tener en cuenta ninguna de estas reglas. ¿Cómo sabe uno que un primate está haciendo una cosa u otra? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo sabes tú que un primate está maximizando, está igualando, o está yendo al azar? Pues con un solo dato no lo puedes saber. ¿Qué te va a contar esto? Esto te lo va a contar tus propios datos después de suficiente tiempo de estar analizando el patrón. Esto va a emerger, o sea, después de estar analizando cómo se dan las visitas a diferentes parches de recurso, en ese momento es que tú te vas a dar cuenta el primate hacia qué tipo, digamos, de estrategia está tendiendo. Puede haber más de una, puede ser en cierta época del año, o en cierta época o en cierta estación se esté utilizando el espacio de una manera,
en cierta otra parte del año o en otra estación se esté utilizando de otra manera, o puede haber áreas en las cuales hay un alto conocimiento y los primates pueden estar direccionando su forrajeo de una manera mucho más óptima, o puede haber exploraciones en áreas donde el muestreo sea, o la exploración y el forrajeo sea al azar, porque los primates no tienen ningún otro tipo de información. Entonces, veamos acá que hay como dos maneras de aproximarse a esto. Entonces, una serie de selecciones o estrategias que implican un conocimiento y otra en la cual el conocimiento es descartado. Lo que me dice a mí la experiencia es que la mayoría de los primates saben y conocen bastante bien su entorno. Incluso llegan a conocer bastante rápido un área que es novedosa para ellos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, primates que son extirpados o son sacados de su área de dominio y del área donde vive el grupo porque son juveniles y necesitan irse a buscar otro grupo. Parejas que tienen una cría y ya sacan a la cría, esa nueva cría tiene que empezar a conocer cuál es ese otro ambiente. A veces le dejan un pedazo del área de dominio vital, del área de rango, digamos, de los parentales, pero en ocasiones tienen que moverse. Hay migraciones de primates a través de las sabanas kilométricas, y ahí también tendría uno que empezar a considerar qué es lo que está operando como estrategia. Bien, y eso pues pasa otra vez de nuevo por el filtro de que, bueno, ¿y qué tipo de recurso? O sea, porque apenas se encuentra el primer recurso, pues ya empiezan a operar nuevas reglas de complejización sobre qué es lo que se encontró y cómo está contribuyendo eso a esa ecuación básica de costo, beneficio, tiempo de consumo y beneficio calórico, en términos de calorías. Esto nos lleva a que esa búsqueda en los primates, o sea, cuando volvemos a ver, por ejemplo, a esta grafiquita, como de todo lo que me encuentre, o realmente yo puedo ser selectivo. Y lo de la selección puede darse en dos vías, miren ustedes. Una, soy selectivo porque puedo serlo, es decir, o sea, podría consumir de cualquiera de estas cosas, tengo la capacidad para consumir de todas, pero prefiero comer algo, porque hay un beneficio, digamos, energético en consumir ciertos recursos, o ese recurso del cual necesito ciertos metabolitos que solo los está produciendo ese recurso específico en ese momento particular de tiempo, o la naturaleza me ha dotado con unas características que me permiten de todo el espectro, digamos, de oferta, solo tener acceso a una parte. Por decirte algo, si tu mordida no es muy fuerte, pues habrá una restricción frente al acceso a frutos duros. Si metabólicamente usted no puede consumir ciertos metabolitos, ciertas sustancias que pueden llegar a ser hasta venenosas, pues ¿qué se las va a comer? El tamaño, hay muchos elementos que entran a participar aquí en qué tan amplia o qué tan estrecha es la gama de opciones que tienes para escoger de un set de recursos específicos. Y caemos en esta gran, digamos, consideración importantísima de hasta qué punto hablamos de un generalismo y hasta qué punto hablamos de una especialidad en la selección de esos recursos. Y en general, cuando nosotros hablamos de primates generalistas y primates especialistas. Esa es una discusión, digamos, muy profunda, que vamos a tener en un capítulo especial. Yo por ahora les voy a decir es que incluso esas dos categorías de generalista y especialista tienen varias maneras de mirarse, al menos esta. Los generalistas y especialistas se pueden dividir en estereotipados y elásticos. Y eso depende temporalmente cómo explotan sus recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, un generalista estereotipado
siempre explotan la misma amplitud de recursos. Bueno, son generalistas y siempre están explotando la mayor cantidad de recursos que puedan. Y generalistas elásticos explotan esa amplitud de recursos, pero van cambiando qué es lo que explotan a lo largo del tiempo. Uno siempre tiene como su set de 10 cosas, por decirlo así, o varias cosas que consuman, y son esas, son fijas. O sea, es generalista porque es más de una cosa, pero no lo cambian en el tiempo. O sea, esa dieta está, digamos, como establecida, está estereotipada. Sí, mientras que hay otros que pueden consumir un montón de cosas, pero esas cosas pueden consumirlas de acuerdo a la oferta, por ejemplo. Esos son, digamos, generalistas más generalistas. Si ustedes lo quisieran ver, tienen cierta flexibilidad, cierta elasticidad para cambiar la composición de su dieta a lo largo del tiempo, de acuerdo muy seguramente a oferta. También lo podrán hacer de acuerdo a necesidades intrínsecas, metabólicas del organismo. Y en ese mismo sentido, podríamos aplicar esa misma lógica para los especialistas y decir que hay especialistas estereotipados que explotan siempre un número limitado de recursos y los otros que explotan un número limitado de recursos, pero que esos recursos limitados van variando en el tiempo. Entonces, el tema de elástico estereotipado depende de la posibilidad de variar el set, ya sea amplio o restringido, de recursos a lo largo del tiempo. Bien. Yo podríamos entrar acá, vamos a ver qué tan denso está. Quiero parar aquí un momentico y hacer como una consulta con ustedes, voy a dejar de presentar, para que me indiquen, o sea, cómo va esto en términos, demasiados conceptos, mucho concepto. ¿Cómo la ven? Pues más o menos, un poquito. Un poquito mucho, ¿cierto? Un poquito es, más o menos es más o menos. Más. Más. Muchos, son muchos, mucho concepto, ¿cierto? ¿Cuál sería vamos entonces a hacer un aterrizaje? Vamos a parar aquí, hasta ahora, vamos a parar aquí la parte conceptual y vamos a tratar de digerir un poco lo que hemos dicho en unos minuticos, tampoco me va a demorar tanto. ¿Sí? Pero es importante que cantemos qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es el concepto de fondo? Alguien que me diga para cada uno cuál es el concepto de fondo. El grande. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Mm? ¿Sí se entendió la pregunta o no se entendió la pregunta? Pues yo creo que la más grande sería la teoría del forrajeo óptimo. Para ti es la teoría del forrajeo óptimo. Bien, entonces guárdame eso ahí en una cajita. Alguien que tenga otra idea, ¿quién vio otras cosas? ¿Cuál sería otro concepto? O si es el mismo, pues está bien, pero ¿quién piensa que el concepto de fondo es otro? Valentina Ríos. ¿Qué dice Valentina Ríos? Hábleme. ¿Qué es forrajeo? ¿Quién me dice qué es forrajeo? La búsqueda de alimento, profe. Es la búsqueda de alimentos, es la búsqueda de alimentos. Pero así llanamente, o sea, eso es un conjunto de acciones desordenadas, es un conjunto de acciones, digamos, desordenadas en pro de la búsqueda del alimento. No, profe, porque se requiere de muchos procesos. Como usted decía, depende de la fenología, depende de la ecología, depende de la etología, o sea, de muchas ramas para que se dé el forrajeo, porque como usted decía en videos anteriores, también depende mucho de la precipitación, para que se den frutos, flores, entonces de todo eso se requiere, digamos, el forrajeo.
Eso está bien, o sea, en última, pues no está mal decir que el forrajeo es la búsqueda de alimentos. Lo que pasa es que nosotros en este nivel, digamos, que estamos viendo una materia que tiene un énfasis, una profundización en los primates, pues el aterrizaje del forrajeo en un grupo que conoce también el bosque, pues todos esos elementos de juicio, porque es que conseguir los recursos son dos cosas, la acción de ir y agarrarlos. Uno podría quedarse ahí, pero resulta que estamos viendo que esto implica más cosas, implica selecciones, implica toma de decisiones, y tal vez esa toma de decisiones se haga sobre la base de un conocimiento, un entendimiento del entorno. Y aquí viene la pregunta filosófica de qué tanto conocen los primates su entorno o qué tanto usan esas pistas para tomar la decisión de escoger un recurso o utilizar un recurso, o realmente no usan ninguna pista, o usan un set limitado de pistas simplemente sensoriales, allá hay un fruto, hoy me lo como. Y esto puede variar de especie a especie y dentro de una especie o incluso dentro de un mismo individuo, habrá momentos en los que experimenta y hay momentos en los que tiene suficientes elementos de juicio para tomar una decisión. Eso es lo que hace divertido y difícil el tema de la primatología, que siempre tienes que estar interpretando qué es lo que viste. Sí, señor, llevan un orden. En la teoría del forrajeo óptimo, que no es lo que opera todo el tiempo, lo que sí vemos nosotros es que al tener por lo menos nosotros una regla de juego como una hipótesis de trabajo, nos permite evaluar cuándo está funcionando esa hipótesis y cuándo no. Y esa es la ventaja y ese es el por qué me he centrado yo en el forrajeo óptimo como una aproximación para entender el forrajeo. Pregunta capciosa, pregunta así de mala persona. ¿Será que todo forrajeo es optimizado? ¿Será que todo forrajeo es optimizado? Seguramente no. O sea, no, pero tener uno como marco de referencia, una hipótesis, no todo forrajeo es optimizado. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los que han dicho no. Pero lo que sí también quisiera comunicarles es que si tú tienes como marco de referencia el forrajeo óptimo, tú empiezas a darte cuenta más fácilmente cuándo el criterio es una optimización y cuándo no. Y eso es interesante porque nos ayuda a entender cómo se están tejiendo las dinámicas de relacionamiento en la naturaleza. El elemento espacial es súper clave. El elemento espacial es súper clave. Mire que yo introduje ahí por un ladito un concepto que se llama el área de dominio vital. Así, coloquialmente, ¿quién me podría decir qué es el área de dominio vital? ¿Cómo la interpretan ustedes de acuerdo a lo que yo dije? Sé que no la he definido, pero ¿cómo podríamos construir una definición? ¿Qué sería el área de dominio vital de un organismo? Pero pues es el área que, digamos en el sentido de una tropa utiliza más, ya sea que en ese lugar se encuentre la mayor concentración de recursos o sí, por ese lado. La que utiliza más, Sí, el área vital, ¿no? Es la que el más frecuenta. realmente no. O sea, es el área, es el área que utiliza, o sea, no es ni siquiera un área mínima. Ojo con estos dos conceptos porque tienden a confundirse. El área de dominio vital es el área de dominio vital, o sea, donde tú vives, o sea, lo que te permite vivir, ¿sí? Y dentro del área de dominio vital hay unas áreas que tú utilizas más. Pero eso no sería el rango, pues yo no tenía entendido que está el rango de hogar, que es como todo el área que se utiliza, y el El área área de vital. dominio vital y el rango de hogar son sinónimos. El ADB y el home range es lo mismo. El home range es la traducción, área de dominio vital es la traducción.
es lo mismo. El área de dominio vital es donde tú estás, eso es todo el ambiente. Y dentro del área de dominio vital hay unas que se llaman las áreas centrales, entonces está el home range y el core area, le dicen en inglés a estas dos cosas. Y las áreas centrales son esas áreas donde por alguna razón, muy seguramente, muy lógicamente relacionado con la oferta de algún recurso, llámese la mayor cantidad, por ejemplo, de parejas, o llámese, por ejemplo, la mayor concentración de recursos alimenticios, o llámese un dormidero, es áreas que son frecuentadas de una manera más frecuente. Un recurso, usualmente es lo que determina eso. Pero el área de dominio vital es el área en la que un organismo está, como su área de distribución, donde se desempeña, donde se desenvuelve. Entonces, pero el tema de fondo que yo les decía acá es, yo introduje ese concepto y introduje lo espacial, porque es que lo espacial nos ayuda a visualizar cómo se está dando la selección de los recursos. Entonces, recordemos, vuelvo y mando mi mensaje aquí, de un mensaje comercial. Este curso estaba diseñado para que nosotros pudiéramos entender en campo la ecología de los primates. Entonces, miren ustedes, dice, si usted quiere entender el forrajeo, que lo podríamos mirar desde la perspectiva bromatológica, podríamos ir allá y arrancarle a cada árbol un suficiente cantidad de frutos para saber qué es lo que energéticamente significa eso. Eso sería una aproximación. Se puede hacer y se hace, y hay gente que lo hace muy bien. Pero en la mayoría de los estudios de primates, como eso es complicado, lo que hacemos nosotros es centrarnos sobre el otro elemento que está dictando la optimización, y es cuánto tiempo estás gastando en conseguir los recursos. Y una manera, digamos, de hacerlo es con el reloj, pero otra manera, digamos, de evaluar cómo están concentrados o no los recursos y cómo se están utilizando es una manera espacial. Y mucha de la optimización puede referirse al tema espacial. Y eso nos da una ventaja, porque entonces tú puedes decir, es que el primate se movió 1 kilómetro hoy. Y el día de ayer se movió ¿cuánto? Se movió medio kilómetro. Y el día antes de ayer ¿cuánto? También se movió medio kilómetro. ¿Qué quiere decir eso en términos de energía? Pues si se movió más, gastó más energía, ¿cierto? Pero también quiere decir otra cosa, que si cada individuo cada día necesita una cantidad específica de energía para mantenerse vivo, y hoy me costó moverme 1 kilómetro y ayer me costó moverme medio kilómetro, la inferencia que hacemos los primatólogos es que en ese medio kilómetro había suficientes recursos para poderme mantener vivo. Entonces, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, las áreas que habita un primate, y estas áreas son o muy grandes o muy pequeñas, de alguna manera nos están contando qué tantos recursos hay disponibles para que el primate se pueda mover. Obviamente no es la única variable, pero es una indicación a veces bastante importante de cómo se está dando la oferta de los recursos. Si hay una oferta alta, usualmente las áreas son pequeñas. Si la oferta es baja, el primate va a tener que explorar más área para conseguir la misma cantidad de energía, en virtud de que estuviéramos hablando de un forrajeo que se está optimizando. Entonces, miren ustedes que por ahí derecho estamos accediendo a otras variables. ¿Me puedes decir, pues, que es que esto yo pongo el mensaje, no sale demasiado rápido, no lo alcanzo a leer? Jennifer, creo que me está diciendo algo. Si me lo puedes decir de viva voz, porque ahorita no puedo acceder aquí al chat para No, profe, era lo que usted decía, que ellos tratan de optimizar más que todo el tiempo de búsqueda del consumo y maximizar pues la cantidad de calorías que ellos requieren, digámoslo así, o sea, lo hacen más como un proceso de conveniencia. Sí, sí, exacto, esa es una bonita manera, digamos, de dibujarlo. Sí, asumimos, ¿no? Esta es una hipótesis, nosotros decimos la teoría de forrajeo, o sea, asumimos que la naturaleza
está operando en su selección natural a favor de estrategias en las cuales se maximice la ganancia de energía y se minimice la pérdida de energía al tiempo del consumo. O sea, eso es un supuesto que nosotros hacemos. Y una manera de verlo es a través de la parte espacial. Esa es una de las cosas, uno de los trucos, digamos, que utilizamos nosotros. Y es súper interesante porque entonces nosotros empezamos a visualizar. Yo les voy a adelantar aquí algo. Esto va a ser objeto de otra clase, pero les voy a adelantar para que vean qué tan importante es, cómo podemos nosotros empezar a visualizar esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces miren ustedes, por ejemplo, nosotros podríamos asumir, esto lo vamos a ver en más detallito, se me puede pegar esto. Pero bueno, asumamos que cada uno de estos cuadritos que están ahí es lo que nosotros después les voy a introducir con detalle qué es lo que significa un parche de forrajeo. Es un concepto bastante, digamos, como intuitivo, pero son sitios donde se encuentra un recurso específico en el espacio. Pues obviamente en la naturaleza y en los bosques no los vas a encontrar así cercados y cuadraditos y marcados y rotulados, no. De pronto hay hasta rótulos que están dados por características fenológicas que le permiten a los primates identificar dónde están los recursos, aromas, colores, arquitecturas, ¿sí? Pero digamos que fuera así. Entonces, esos parches pueden variar en términos de la oferta que tienen. Acá, por ejemplo, yo asumo que todos tienen la misma oferta. Aquí yo asumo que esos parches tienen ofertas diferentes. Entonces ya ustedes intuitivamente se pueden imaginar, si uno fuera un primate, ¿a qué parche le gustaría ir? Pues seguramente no es a ese chiquitico si todos los recursos son iguales. Si hay recursos diferenciales y de pronto aquí están los sabrosos, los chéveres, los energéticos, pues vale la pena explorar ese parche chiquitito. Y hay muchas otras cosas, o sea, cómo de acuerdo a la oferta pues va cambiando el movimiento, digamos, y en qué momento un primate decide abandonar un parche y moverse a otro. Eso es algo que vamos a ver, que eso es lo que se llama la teoría del abandono de parche. Pero a lo que yo quería mostrarles acá es lo siguiente. Es lo que uno ve espacialmente cuando sigue primates. Y eso, si es juicioso y si tiene las condiciones, puede uno ver mapas, si tiene las herramientas. Pero lo que uno ve es esto, o sea, una serie de rutas a lo largo en un área donde uno no puede diferenciar mayor cosa. Esto es informativo, lo que pasa es que en esta manera que lo estamos viendo acá, pues es difícil de leer, pero nosotros podríamos hacer lo mismo, digamos, diferenciar. Este es un día, este es otro día de seguimiento, este es otro día de seguimiento, este es otro día de seguimiento. Y yo podría ver cuántas veces un cuadrante, miren que el cuadrante no está ahí en la naturaleza, pero yo puedo imaginármelo, cuando un cuadrante específico está siendo visitado, qué tanto número de veces. Y entonces ya el espacio empieza a tener otra configuración informativa para nosotros. Lugares que han sido utilizados muchas veces y lugares que han sido utilizados menos veces. Y esos lugares, o sea, uno podría hacer análisis sencillitos que nos permitan identificar, por ejemplo, eso. Cuáles son las áreas más importantes de todo eso que estamos viendo nosotros y cuáles serían las rutas que podemos utilizar. Aquí, bueno, pues, hay más cosas prácticas que quiero mostrarles después, pero por ahora vamos a dejar de presentar. ¿Cómo hago para entender? Listo. La parte espacial seguramente está influenciada, la ecología espacial seguramente está influenciada por esas normas que hemos visto nosotros del manejo de la energía. Bien. Vamos a dejar por ahí, o sea, porque el concepto de fondo es el forrajeo, seguimos trabajando en esto. Y vamos a dar un salto en la próxima sesión. Yo les voy a adicionar un par de videitos ya más pedagógicos, tratando de explicarles cómo es mi aproximación a la ecología espacial. Todo dentro de la lógica de tratar de entender de qué va la biología de los primates.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Bueno, listo. Está la gente muy comunicativa. Yo les recuerdo que este espacio está hecho más para la interacción, pero yo veo que no funciona tanto en ese sentido. Entonces, es como que no es tan buena idea tenerlo en esta manera. Bien. Bueno, de todas maneras, estos conceptos lo que sí son es muy importante y no son conceptos que operen solamente para los primates. La teoría de forrajeo óptimo no fue diseñada, digamos, para entender a los primates únicamente. Estos son conceptos de ecología básica que operan para entender la biología de muchos organismos. Son suficientemente amplios para que ustedes puedan extrapolarlos para entender cualquier sistema. Tienen una ventaja, sí, y es que son conceptos que son integradores. Y al ser integradores, pues te permiten hacer un viaje entre escalas, te permiten hacer comparaciones entre sistemas que son distintos. Entonces, por ejemplo, yo podría analizar la misma especie de mono, el que sea Saimiri, en los llanos y Saimiri en la Amazonía o en otra reserva, o dentro de los mismos llanos en otro lugar. Y de acuerdo a cómo se esté dando, digamos, esa relación de qué tanta energía le cuesta al primate acceder al mismo tipo de recursos, yo podría hacer una inferencia de cómo están funcionando en productividad esos dos lugares. Hay estudios que se han hecho en ese sentido. Hay un estudio muy bonito de Carlos Pérez en que compara productividades de bosques a lo largo de la Amazonía. Ustedes saben que la Amazonía tiene gradientes de deposición de nutrientes. Los bosques de piedemonte son mucho más ricos, llegan todos los nutrientes, digamos, que están desaguando de los Andes, y la Amazonía, digamos, más oriental, empieza a perder nutrientes porque las aguas van decantando y no llegan tantos nutrientes. Entonces nosotros tenemos Amazonía en los dos lugares, pero es una Amazonía de una alta productividad y otra Amazonía de una baja productividad. Nosotros podríamos hacer hipótesis de trabajo y decir, bueno, cómo se están comportando esas variables, por ejemplo, espaciales. ¿Qué tanto tiene que recorrer un primate para cumplir con sus necesidades energéticas en un bosque de alta productividad y en un bosque de baja productividad? Podemos hacer, por ejemplo, ese tipo de inferencias. Eso es otra ventaja que tiene, digamos, esta aproximación que estamos tomando nosotros. Bueno, yo con esto los dejo. Espero que puedan revisar los videos. Yo estoy tomando nota ahí, no han hecho la tarea, la verdad. Eh, pero bueno, ya las reglas de juego están como claras para todos. No soy persona de repetir mucho eso. Eh, la tarea está muy sencillita, o sea, se está tratando de hacer esto de la manera más pedagógica para que ustedes puedan ir y revisar en, en el repositorio, digamos, de los recursos de estos videos y puedan ir y ojalá consultar las dudas y poder revisar. Pero eso solo se hace si revisan los videos, si no los revisan es muy complicado. O sea, por ósmosis no creo que le esté llegando a nadie nada. Por lo menos eso no, es lo que quedará en mis registros. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Si no, vamos cerrando aquí nomás. Profe, en cuanto a lo sensorial, digamos, como en qué capacidad de pronto están como de elegir, como tengo esto y tengo esto, como qué es mejor o cómo es. Pues ahí entran a jugar o sea, para poder elegir tú tienes que tener, digamos, como una base de conocimiento. Por eso empezábamos nosotros por ahí. Si no tienes la experiencia previa, es difícil que puedas elegir. Por decirte algo, yo te paso una papaya o una piña,
o una papa así gigante, verde, y te paso una papa así chiquita pero madura, o una manzana, no una manzana porque manzana es verde, pero por ejemplo es una piña verde, y una piñita así pero madura. De pronto, esta papaya, digamos, si el criterio fuera el tamaño, pues en ese punto, digamos, no le está dando tantos recursos como le está dando la piña chiquita que es madura y tiene un montón de azúcar. Entonces, tiene que haber, digamos, como unos elementos previos de juicio para que eso se dé y luego hay una interfase que son los sentidos, que son los de acuerdo a la información que tienes tú ya acumulada, te permite una evaluación de la situación que tienes enfrente. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que parecía ahí del monito pegándole a la nuez con la piedra. Ellos pueden romper la nuez con una herramienta o pueden romperla dándole garrotazos hacia la nuez contra una rama. Estos primates, por ejemplo, son tan pilos que ellos por el oído, por la percusión, la percutividad que tiene la nuez, ellos saben cuando la nuez ha sido picada por un insecto o no, solo golpeándola. Y uno puede imaginarse que tampoco es tan complicado, porque digamos esas nueces que han sido picadas, pues usualmente son como más huecas, más cocas, y se siente. Entonces mira que ahí sí utilizan la percepción, pero no están utilizando la visión, Ujú. ni están utilizando el olfato que también lo utilizan. A veces si la misma nuez está, por ejemplo, fermentada, están utilizando la pista del olfato. Y de entrada, por ejemplo, desde que está en el racimo ya están utilizando la visión para saber si está más madura o menos madura. O sea, la pueden ver ahí, es más verde, más amarilla, y ellos tienen una idea, lo saben por su conocimiento previo pero siempre es una combinación, digamos, de elementos. Entonces, en este caso, mira que están utilizando lo táctil, lo percutivo, o sea, el oído, están utilizando el olfato, están utilizando la visión, y de pronto si la abren y prueban un poquito y no es palatable, también la desechan. Entonces, pueden utilizar todos sus sentidos para tomar una decisión. ¿Qué es lo interesante? Esto está ocurriendo todo el rato. Esto está ocurriendo todo el tiempo y con una serie de recursos. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que esos primates son muy capaces de aprender. Y vamos a ver más adelante que hay enseñanza. En el caso, volviendo al caso, por ejemplo, de estos Zeus, la relación que hay muy estrecha entre el macho alfa y su hijo, el hijo lo acompaña en todas las faenas de forrajeo y ve cómo el papá, por ejemplo, desde cómo utiliza el recurso, y en la utilización del recurso no es solamente cómo lo percute para abrirlo, que eso lo aprende, el primate lo aprende la técnica, aprende a seleccionar cuáles son las ramas que le sirven para como soporte, cuáles son suficientemente duras. A veces se cambian de árbol y utilizan otro árbol que es suficientemente fuerte que permite romper, porque si no, no se da. No se da que se abra la nuez. Entonces, todo esto lo aprende el primate, se lo enseña al hijo, lo aprenden durante su vida. Entonces, hay un proceso de aprendizaje de conocimiento que se está dando continuamente. Y eso es muy interesante. Entonces, la selección de un recurso específico pasa por el filtro de todo este escenario, digamos, de posibilidades. Ese es como el mensaje de fondo que quisiera transmitir. Ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra anotación, pregunta? Bien, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, yo les subo los videitos y hablamos la otra semana, ¿vale? Bueno, profe, muchas Un abrazo, gracias. Hasta un luego. abrazo. Hasta luego, Que profe. estén muy bien. Gracias, profe.
tengo ruido aquí.